Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro Jardín del Alma y nuevamente con nuestra amiga psicóloga y especialista Susana Rojas. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy nos trae un tema como siempre y todos interesantes, pero el de hoy es muy interesante porque vamos a intentar hablar de la maternidad en los tiempos actuales. Y yo hace un momentito le estaba contrastando, haciendo un contraste en la maternidad actual y la que yo viví. Y entonces, como ella es más joven, comienzas tú. Te toca. Bueno, la maternidad en la clínica es algo que me está llamando mucho la atención, los discursos que uno escucha, las dudas, la angustia sobre todo que hay en este momento en las mamás jóvenes. Y entonces esto nos lleva también a ser como un contrapunto con el contexto actual, con la situación social que estamos viviendo, con las exigencias que en este momento se tienen, con la liberación de la mujer de alguna manera, la compaginación con la crianza. Y lo que se ve es una sensación de mucha soledad y mucha indefensión en las mamás. A ver, punto. Mucha soledad y mucha indefensión, porque es una situación de maternidad que solo vive la mujer y el hombre no comparte, ¿o qué acontece? La mujer en sí, cuando queda en casa, y eso ha sido una mujer trabajadora, es una mujer que de alguna manera sale a trabajar el hombre y ellas quedan. ¿Por qué? Porque en el contexto actual tenemos muchas parejas que, por ejemplo, han emigrado aquí en Europa. Hay mucho movimiento, entonces las parejas jóvenes, uno consigue un trabajo o está estudiando en alguna universidad o lo que fuera, y la mamá es la que cría, queda en casa y el hombre es el que sale a trabajar. En este caso las mujeres están emigradas, están en casas o incluso viven lejos de la familia de origen. Entonces, el día a día de estas mujeres es un día a día con el bebé, en donde ellas muchas veces tienen dudas, tienen preguntas, tienen la sensación de no saber resolver y se suma a toda una situación personal de no contacto con el exterior que hace que de alguna forma su identidad se vaya como desdibujando dentro de casa cuando solo se entregan al bebé. O sea, se van haciendo invisibles. De alguna manera se hacen invisibles para sí mismas y al hacerse invisibles comienzan a tener temores, ¿no?, a la hora de salir, incluso cuando pasan demasiado tiempo. Y ahora con la pandemia, Sí. las mamás que han tenido hijos con la pandemia son mamás que han vivido embarazos con mucho miedo, ¿sí? Es decir, con Sí, un estado claro. de ansiedad Con la importante situación de la pandemia. porque no se sabía qué es lo que pasaba. Entonces estas mamás ya van acumulando durante el embarazo un nivel de estrés muy alto. Pero también estas otras mamás que están solas, digamos que viven en ciudades grandes como Barcelona o que no viven en pueblos o que incluso no tienen una red, ¿no?, De de comunicación, de comunicación. amistades o de familia. Exacto, y tiene que ser una red emocional, no solo una red porque conozco a la persona que me vende el pan o a la persona que voy al ayuntamiento o hago algún trámite, Ya. sino que es una red emocional de alguien que uno sabe que puede ir a preguntar, que puede ir a estar simplemente Claro. como Compartir una... algo, compartir historias. Exacto. Incluso compartir dudas, compartir penas, compartir deseos, ¿no? Y entonces la otra circunstancia también es que son mamás que están lejos de su familia o incluso emocionalmente están lejos de su familia o lejos de las maternidades que se ejercían hasta el día de hoy. Entonces son mamás que intentan hacer las cosas de una manera diferente y mamá, digamos la abuela, no apoya según qué cosas. Entonces también esa sensación de soledad interna de que estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, el futuro de mi bebé, ¿cómo será? Si estoy haciéndolo bien, ¿será o lo traumaré? Pero tú me dices, estas abuelas que no apoyan, es normal, independientemente de la etnia o de la situación de cada persona, estamos hablando de una diferencia de generación. Entonces esto es muy importante, por el hecho de que nosotros estamos en un punto que vemos la maternidad de una forma, pero si miramos atrás, las abuelas la han vivido completamente distinto y para ellas hay muchas cosas que no pueden entender, sobre todo tú estás hablando de un tipo de personas que están inmigradas, que tienen muchas carencias en algún momento, aparte de las emocionales, las pueden tener económicas y es diferente, pero sin contar con esta parte
a lo que tenemos normalmente en nuestro entorno, también tenemos personas que tienen capacidad, pero tienen una perspectiva de la forma de la crianza completamente distinta a la que tuvieron sus mamás y las abuelas, por supuesto. Ahí hay un enfrentamiento generacional en el cual yo veo muchas cosas que a mí no me suenan, pero que están como muy de moda, ¿no? Claro, y esto del tema de moda es siempre causa un poco de resistencia, ¿no? Porque Ujú. hasta que esto se va integrando, hasta que esto se va entendiendo, ¿no? Mm. Una perspectiva que ha cambiado es la adultocéntrica con la niñocéntrica de alguna manera. Todo va hacia, o intentamos que vaya hacia la perspectiva niñocéntrica, es decir, es el niño el que necesita. Ujú. El adulto ha de poder trabajarse para poder satisfacer las necesidades de este niño, sobre todo en la infancia, en la primera infancia, porque estas necesidades o se satisfacen o ya no se satisfacen más. No, En claro, el van sentido, pasando muy deprisa. exacto, estructuran el cerebro del niño, estructuran la personalidad del niño, estructuran los miedos futuros, las defensas futuras. Entonces, la demanda de un niño en los primeros años realmente es muy grande y no tanto de cantidad como de calidad. Entonces, cuando la circunstancia de la mamá no es la mejor, la mamá tiene necesidades personales que muchas veces son angustiantes, ¿no? Sí, Y claro. entonces no puede dedicar, no porque no quiera, sino porque no puede dedicarse emocionalmente de una manera equilibrada a ese niño, porque también le falta a ella un poco el alimento del sostén, El ¿no? apoyo emocional que no tiene. Exacto. Tú Mm. hablabas de los padres. Los padres, yo veo que cada vez hay más gente joven implicada en Mm. la crianza. Es más, sienten ellos también el derecho de poder criar como cría la madre. Sí, el derecho y la necesidad, Y porque la necesidad. es esto, es una implicación porque lo hacen con cariño. Exacto. Mm. Entonces, cuando el padre está dispuesto desde el principio a relacionarse con ese bebé, a ser sostén de ese bebé, hay estudios que dicen que cuando el hombre se implica desde el principio, el nivel de oxitocina que se despierta en el hombre es igual que el de la madre, o sea, es Sí, tan correcto, cuidador correcto. como Sí, la madre. exacto, Entonces, ejercen la función materna los dos. exacto. Sí, sí, el niño lo recibe tal cual, porque la función de este hombre es maternal totalmente, ¿no? Exacto, Y entonces el niño está de maravilla porque está asistido por dos lados, ¿no? exacto. Y es un buen principio para la criatura. Exacto, porque nosotros los humanos somos binarios, siempre necesitamos dos patas. Exacto, Y para crecer necesitamos resolver nuestra relación con las dos patas, mamá, papá. exacto. Entonces, a partir de ahí, el niño se siente más seguro y puede salir, o se siente inseguro y se tiene que trabajar, pero tiene que salir. Ujú. En cuanto a la circunstancia social, también tenemos esto que tú hablabas, ¿no? El hecho de la exigencia de la mujer ahora, y además el derecho, ¿no? De poder trabajar, pero es que además siente que tiene que estar guapa, porque ahora mismo hay otra circunstancia que veo que es bastante perversa, digamos, y es esto de la falta de límites respecto a la fidelidad. La fidelidad es un valor que está como perdiendo en función de un poco más narcisismo, un poco más las oportunidades o el disfrute, ¿no? Entonces las parejas, la pareja constitucional, la pareja afectiva que está unida para lo bueno y para resolver lo malo, para que se junte, para que se integre más, para que se profundice más, últimamente no es un valor. Ah, no, ahí no, no existe un valor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que uno se crea esta pareja en función de la paternidad y maternidad y después de un tiempo se puede buscar fuera del entorno familiar otras parejas. ¿Es lo que tú estás Bueno, de contando? alguna manera la juventud actual Lo ves normal. se da estos permisos. Ujú. Entonces, si hay algún conflicto o alguna cosa que no se sabe resolver, la pareja se va como rompiendo, Claro. es de una manera mucho más fácil. Antes, igualmente, los conflictos dañaban la relación emocional de una pareja, pero teníamos el control social o la estructura social en donde nos casábamos para toda la vida. Bueno, lo relativo de toda la vida o no, yo no, hoy en día creo que eso puede evolucionar, ¿vale? Lo que no puedo entender o no alcanzo a entender es el hecho de por qué tenemos que estar tan exteriorizados y no más con tu pareja. Claro, es que aquello, como decían las abuelas, de tanto ir el cántaro a la fuente se va a romper.
O sea, si tú habitualmente, semanalmente, te coges por hábito compartir con amigas o con amigos una vida social que queda muy bien y lo hace cada uno por su parte, pero compartir constantemente y sobre todo rodeado de un ambiente como cuando eras soltera, cuando no tenías un compromiso con aquella pareja, te hace sentir como más libre de tener otras oportunidades y vivir otras situaciones que seguramente si hubieras ido acompañado de tu esposo no se te hubieran pasado por la cabeza. Pero si tú te vas a bailar en una discoteca y te tomas 2 copas y ves a un chico que está guapo y que te está mirando, en algún momento se te puede olvidar que en casa hay un niño y que también hay un marido en algún momento. Normalmente esto pasa cuando la relación de la pareja es una relación, como te digo, ¿no? Que siempre, digamos, es una pareja que emocionalmente no ha sabido profundizarse mucho, porque esto cuando uno profundiza con otra persona se siente parte de un tándem. Cuando estos matrimonios de gente joven que no tiene la capacidad de insight, de preguntarse qué me está pasando a mí, todo es culpa del otro, el otro piensa todo es culpa de ella, no hay la capacidad de poner los conflictos sobre la mesa y aceptar las responsabilidades, Correcto. ¿no? Y poder hacer pactos nuevos para poder seguir con la relación. Aquí es más débil la relación. Claro, y más peligrosa. Exacto. Lo que tú dices está muy bien. Cuando una pareja está unida profundamente y tiene claro su camino, qué quiere hacer, no se están comprometiendo por toda la vida porque no sabes cuánto te va a durar la vida, pero sí que están intentando buscar el amor cada día y hacerlo más grande. Entonces, esto es muy importante. Lógicamente van a salir y van a tener relaciones sociales, pero no van a necesitar estar altas horas de la madrugada y tampoco tiene que ser como una norma semanal. Puede ser esporádicamente, pues me apetece. Otra cosa es que compartas con amigas y con amigos un café, una charla en un ratito por la tarde y tal, pero otra cosa es salir de noche. El ocio nocturno es peligroso, porque te lleva a perspectivas muy equivocadas en algún momento. De alguna manera, esto de la debilidad de las parejas es que uno tiene que entender que es el hombre, la mujer, o la mujer, el hombre, el hombre, pero que hay un tercer personaje siempre en las parejas y es la relación misma. Claro. Entonces yo tengo mis características, él, ella tiene sus características y Correcto. cuando nos juntamos hay una dinámica. Y Que esta funciona. dinámica tiene su peso movimiento, específico. su movimiento Entonces y su peso. yo pongo una parte de mí en esta dinámica y en esta dinámica él pone parte de suya y entonces aquí se pasan cosas. Esto es lo que hay que cuidar. Claro, el ensamblaje que no se rompa. Exacto. No estar solo... siempre ahí, aunque en algún momento nos enfademos. Bueno, pues a aquel momento ese ensamblaje tiramos a la derecha. Bueno, pues tú no puedes tirar de golpe a la izquierda porque se va a romper. Entonces te paras, observas qué está diciendo en el momento en que está enfadada o la situación está crispada. Hay que saber leer un poco más detrás, porque a lo mejor el propio enfado en sí lo que te está pidiendo es quiéreme. Exacto. Quiéreme. Lo que pasa es que tú te sientes ofendida y no escuchas y te está reclamando amor. Es como cuando un niño coge una pataleta. ¿Qué hace el niño? Llora porque está buscando algo más y no sabe explicártelo. Pues el ser humano, aunque sea adulto, hay momentos que no sabe explicarse con palabras. Entonces, claro, cuando yo expreso a la otra persona, yo expreso lo que yo veo, lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo siento o creo que siento. Y la otra persona lo mismo. Entonces nos acabamos peleando y empieza lo que es la relación competitiva. Ahí está el problema. Entonces no es complementaria, es decir, yo me siento triste, la otra persona viene y me acoge, o yo me siento contenta, la otra persona comparte y al revés. Entonces aquí, ¿qué pasa? La pareja va haciéndose, digamos, se va alejando, cada uno tiene más soledad. Ahí está el problema, cuando compartes una vida con otra persona y te sientes solo, es lo que te puede Exacto. pasar. Entonces en esta soledad el maternaje no es tan fácil. Y debajo, digamos, en la base de todo, está la historia de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos en un momento actual en donde las relaciones son más narcisistas, son muy rápidas e impulsivas, no nos detenemos a pensar qué de mí está haciéndole daño al otro para que el otro me diga algo a mí, ¿no? Este tipo de trabajo interno no se hace o no nos hemos educado todavía a esto. Nos hemos liberado, pero no hemos hecho un aprendizaje de gestión de todo esto. El hecho de que la mujer también trabaja y quiere compaginar las dos cosas.
El hecho de estar muchas veces lejos de la familia, no poder contar con la familia como, ya no solo para cuidar al bebé, sino como apoyo, como sostén, ¿no? De mí como persona, que mi bebé demanda muchísimo y yo necesito también un poco de apoyo, de sostén, ¿no? También, y en la base de todo, están nuestras propias historias, como hijas, Sí. como madres, ¿no? Entonces, nosotras cuando tenemos un bebé repetimos la historia que de verdad tuvimos con nuestras madres. El La patrón se vinculación. repite, sí, Exacto. totalmente. Entonces, si nosotras de pequeñas, aunque siempre tenemos un discurso de yo tuve una infancia feliz, yo tuve una infancia buena, ¿no? No había situaciones extremas como alcoholismo o violencia, era una familia normal y estábamos bien, sí, pero tenemos que contar con la conexión afectiva. Entonces la conexión afectiva significa que yo de pequeña, como hija, fui mirada, fui observada, fui acompañada porque el otro se daba cuenta que a mí me estaba pasando algo y entonces se sentaba, tenían tiempo, disponibilidad para mí, podíamos compartir, me enseñaban qué es la palabra para decir qué es lo que yo sentía. Yo entonces me reconocía, iba creciendo como una persona valiosa porque el otro me daba su tiempo. Es decir, en un sostén emocional. En muchas familias este sostén emocional no se ha dado. Entonces hay mucha mamá que cuando nace el bebé empieza a descubrir cosas adentro que no decodifica, Claro. que no sabe. Entonces la demanda del bebé a veces le es superior. El bebé demanda, demanda, demanda y resulta que ella está en ese momento recordando en el cuerpo o recordando sin recordar necesidades afectivas que ella también tuvo en la infancia. Claro. Entonces, en este caso, las maternidades se hacen otro punto de soledad, porque es la soledad mía de mí misma. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy angustiada? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy sin ganas de hacer nada? Físicamente, cuando tengo un bebé no he quedado igual, o sea, mi personalidad también cambia, ¿sí? Entonces, todo esto es un proceso que mucha mamá está pasando, pero no sabe qué le está pasando. Es complejo la historia, complejo, complicado, porque claro, ¿cuántas carencias o cuánta falta de amor ha sentido esa mamá que ahora, al tener que entregar el amor al bebé, se siente que algo dentro le está diciendo, a ti también te hace falta, o a ti no te lo han dado? Tan profundo sello ha dejado esa carencia que en vez de estar disfrutando la maternidad y la entrega que haces al niño, te hace recordar las penas que tú has vivido. Esto es así siempre, porque nosotros nos vamos modelando a través de las experiencias, sí, y el vínculo es el que nos modela. Entonces, si el vínculo ha sido un vínculo suficientemente bueno, cuando voy pasando los diferentes desafíos de la vida, yo he recibido suficiente sostén, suficiente autonomía, suficiente autoestima, suficiente reconocimiento del otro para sentir yo que puedo con esto. Pero si en estas infancias de la generación anterior se ha priorizado lo más estratégico, digamos, o lo más el médico, la comida, la escuela, el vestirse bien, lo formal. Lo amor se lo han dejado para atrás. Claro, amor definido en este caso como la decodificación emocional de esa niña que ahora es madre. Entonces esa niña ha sentido muchas cosas, ha visto que no le pasaban cosas y nadie se enteraba, que muchas veces estaba triste y no sabía qué hacer con esa tristeza y entonces se le empezó a guardar porque no sabía que se podía pedir ayuda con distintos sentimientos porque en la familia la parte emocional no era parte del discurso cotidiano. Sí, pero lo que a mí siempre me llama en la mente, el por qué nos vamos a buscar siempre el dolor cuando podíamos estar viviendo ese disfrute de amor. O sea, a mí ese niño me tiene que despertar las ganas de amarlo y de sentirme que él con su mirada me está amando y no engancharme en un pasado en el que no fui amada. Lo que pasa es que es imposible no hacerlo, porque esos son registros que han quedado guardados en nuestro cerebro. Sí, están registrados, pero tenían que estar donde estaban, sin más influencia.
Eso solo se puede hacer cuando uno reconoce que está como mamá, está triste, como mamá está angustiada, como mamá le pasan cosas que no sabe bien qué le pasa. O es una mamá que tiene poca paciencia con el bebé. Es decir, ahí hay una disponibilidad hacia ese bebé que no es la suficiente para este nuevo ser que ha nacido y que necesita lo que necesita. Entonces aquí la mamá es cuando se tiene que plantear qué me está pasando a mí. Entonces esta mamá poder revisar su historia para en esa historia poder decir, sí, es verdad, yo he necesitado eso, ahora soy adulta, no necesito lo mismo que cuando era pequeña, pero esto salta igualmente, esto no... Aparece. Exacto, cuando aparece y yo lo puedo ver y lo puedo reconocer, ahí sí que puedo tomar una decisión diferente, vale, esto me pasó a mí yo cuando era pequeña, lo puedo llorar un momento, lo puedo reconocer y a partir de ahí decir, a ver, entonces si esto es lo que a mí me pasó, probablemente mi hijo necesita las mismas cosas que yo necesitaba de pequeña y empiezo a estar mucho más atenta al niño Que no a ella mismo. que no a uno mismo en el sentido de una carencia infantil que yo no he podido resolver. Cuando yo la resuelvo, ya me transformo en un adulto aquí y ahora. Pero ahí es cuando esa persona, si ustedes se encuentran en un momento como este, hay que recurrir a un especialista, como puede ser tú, Susana, y buscar el apoyo, porque les vas a enseñar el otro lado y les vas a ayudar a convertirse en adultos. Porque realmente si esto está aconteciendo y las carencias van apareciendo, significa que tú no estás madura y que tú sí has parido un bebé, pero no estás preparado para esa situación porque no eres suficientemente adulta. Y además yo siempre he dicho, los niños no vienen con un manual de a bordo, que te expliquen cuando lloran, quieren comer o quieren dormir. Vienen con muchas necesidades y las van a suplir las carencias a través de ti, de tú lo que le puedes dar. Claro, nosotros los adultos somos los reguladores de ellos. Exacto. Entonces, cuando una mamá empieza a sentirse sola teniendo a su bebé, empieza a sentirse triste o empieza a sentirse angustiada o irritada o que no está pudiendo con la demanda del bebé, bueno, hay que hacer un proceso, un poco de empezar a pensar el discurso que yo aprendí sobre la familia feliz, que todos estábamos bien. Claro, si yo en una familia descarto la profundidad emocional, bueno, sí estamos todos bien, comemos, nos reunimos en familia, ¿no? Salimos al parque con papá, con mamá, pero sí que ha habido espacios emocionales en los cuales yo he sentido cosas y las he tenido que pasar sola. Y en un niño pasar cosas solo es mucho más duro que ahora de adultos. Entonces nosotros adultizamos la mirada y decimos, bueno, pero eso no era para tanto. Pongámonos en nuestra piel a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 7, ¿no? Incluso a los 2, a los 3, cuando mamá quizá también le pasó lo mismo que a mí, porque su mamá, porque nuestra abuela vivía en un contexto, o por eso yo hablo mucho de contexto, porque muchas veces sí que es cierto que tenemos historias emocionalmente duras, pero también hay las sensaciones que hay analfabetismo en el sentido de qué es lo que, dónde está el centro, ¿no? Si está en el niño o está en la madre. Entonces, al no saber lo que necesita el niño, muchas veces las generaciones anteriores se quedaban en lo que se suponía que un niño necesitaba. Estar cambiado, ducharlo, darle de comer, la medicación, el médico, la escuela, el vestirlo, y ya está. Pero emocionalmente un niño... ¿Era mucho más? No, era mucho más, y es mucho más. Y emocionalmente significa un cerebro que nace completamente inmaduro y que a través solo de la relación con otro humano es que se va humanizando. Solamente a través de otro humano ese cerebro se va organizando, ese cerebro va adquiriendo capacidades de poder estar en el mundo, pero es solo a través de los humanos. Entonces, si mamá, que antes en las generaciones anteriores, mamá no criaba a los críos, los criaba una criada o los criaba una canguro porque así se usaba. O sea, esta es la visión que se tenía de lo que era la crianza. Bueno, un momento. Sí, yo te voy a dar la otra perspectiva. O sea, una, claro, los criaban las canguros, los criaban tal, siempre que hubiera posibilidades. Las familias pudientes, ¿no? Teníamos ahí la criada que criaba a estos niños. Pero, las nurses, pero después hay las que no eran tan pudientes y están todo el núcleo familiar, esas abuelas, y teníamos que ver la imagen o proyectemos la imagen de una madre que no está en un momento, pero que la asiste todo un núcleo de mujeres, que son amigas de la abuela, y cada uno opina, oye, mira, has tenido un bebé, qué bonito, y es tu nieto, y qué lindo, oh, pues yo le haría esto, yo le haría lo otro. Cada uno pone una parte, y si están bien organizadas,
le harán mucho bien al niño, porque el niño estará súper acompañado. Pero si hay mucho analfabetismo a nivel emocional, le van a pasar todo eso a ese bebé, y en grupo. Exacto. Y es un problema. Digamos que también están las dos caras, ¿no? Porque tú hablabas de esto, de la abuela, de la amiga de la abuela, de la hermana, de las tías. Esto es lo que ahora mismo la mayoría de las mamás jóvenes no tienen, porque esto ya no Se es usa. salvo en familias más tradicionales. Muchas mujeres están muy solas en las grandes ciudades o igualmente cuando se tienen que mudar o viven lejos simplemente de la familia. Justamente esta tribu es la que le falta a la mamá para poder Sentirse segura. sentirse segura, sentirse acogida, porque ella en ese momento, las mamás, somos muy vulnerables cuando estamos adelante de un crío, porque Claro. es una vida que tenemos que llevar y la sensación de vulnerabilidad es muy grande. La responsabilidad. Exacto. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo es esto, no? Exacto. Es una Entonces, pregunta. por un lado, es cierto que si la tribu es una tribu que va repitiendo un mensaje de deja al niño ahí o vamos a, digamos, no es el niño céntrico, sino es el adulto céntrico. Claro que aquí se repite el mensaje, pero esto más se da en nivel individual, en nivel más, en un discurso más de madre a hija o en un discurso familiar. Pero cuando están todas las mujeres juntas, incluso amigas que se juntan y son un grupo estable, estas mamás se crían mucho más tranquilas. Hombre, claro, si son varias amigas que han dado a luz, ellas se van a acompañar en el contexto actual y en la misma forma y el mismo formato en que ven la educación de un bebé. Pero como esto ha cambiado en el proceso de los tiempos, cuando esas mamás tienen que dejar a su bebé con la abuela, ¿vale? Les van poniendo normas a las abuelas. Oye, el bebé hay que hacer esto, esto y esto. Hay que darle una flexibilidad, suponiendo que la abuela sepa qué hacer y la abuela sabe criar al niño o a la niña. Pero a veces son estrictas. O sea, yo tengo que reconocer, he tenido un hijo que cuando tuvo a su niña tenía su mundo tan cerrado y sus textos aprendidos de libros, informaciones que uno va cogiendo, información para cuando tengas al bebé, que a mí cuando me envió a mi nieta por primera vez a dormir a mi casa, que tenía 2 años, porque antes no, o sea, estuvo súper en una burbuja para que no le diera ni el aire, con una lista de lo que se tenía que hacer con la niña. Y era buenísimo, o sea, la niña se dormirá en el sofá, la cogéis y la lleváis a la cama. La niña antes que haga un pipí, la niña que le limpie los dientes. Y yo aluciné. Pero Iván, ¿tú no, me tienes que decir esto? ¿Qué te crees que hacíamos todos antes de que tú fueras padre? O sea, ellos se ven muy lejos de nuestra maternidad y nuestra paternidad y te aseguro que yo creo que lo hicimos bastante bien. Generalmente se da cuando es el primer hijo y entonces uno intenta aprender de todos los libros y empieza a Sí. segurizarse, ¿no? Y entonces la idea es, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. En realidad los niños tienen que entender que en cada contexto las Funciona cosas son diferente diferentes y ellos tienen que poder adaptarse a los abuelos, a los tíos, a la escuela, a todo. a casa. Y en casa, como es la mayor parte del tiempo y como el peso de los padres psicológicamente es lo más fuerte, aquí es donde, para bien y para mal, es donde quedan las marcas. Entonces estas marcas son las que hacen que cuando yo voy a tener un hijo, estas marcas son las que yo repito sin darme cuenta, las buenas y las malas. Entonces las buenas son aquel deseo de haber tenido un hijo y el instinto que aparece, el instinto materno que aparece cuando ya ha nacido el bebé. Ahí es cuando aparece el instinto. Claro. Mientras tanto fue un deseo de tener un hijo. Entonces cuando yo ya tengo ese instinto materno desarrollado, voy haciendo. Lo que pasa es que en esta insegurización que hay siempre se busca la palabra del otro, el libro, porque también Son muy de manual. hay una especie de corte respecto a la educación anterior. Digamos, generaciones anteriores le tienen mucho miedo al tema del autoritarismo, al tema de las normas cerradas, Rígidas, ¿no? sí. Entonces de repente ha habido una liberación, pero ahora no se sabe volver al equilibrio. Estamos ahora en estas generaciones a nivel global, digamos, trabajando en cuál realmente es el equilibrio. Los límites son importantísimos de poner porque estructuran la psique del niño, pero ahora mismo esta juventud o estos chicos jóvenes de 30 a 40 años, esta gente joven, se ha criado en contra de la generación anterior tan estereotipada, tan autoritaria, tan donde no se podían romper estas paredes, ¿no? Entonces ahora mismo esa soledad que también tienen los niños de normas, de límites, también la tenemos los adultos. Entonces como yo no tengo un formato
ahora que estoy casada me tengo que quedar en casa con el niño, sea bueno o malo, ya no lo tengo, hay mucha libertad. Entonces esto también hacia las madres, no saber, tengo que volver a trabajar, no tengo que volver a trabajar, le haré bien al niño, no le haré bien al niño, ¿sí? Es una pregunta que angustia y que aleja del niño en ese momento. El tema es poder confiar, que las mamás puedan confiar en sí mismas y en esa sensación que tienen de mirar a su hijo y de observar si ellos necesitan dejarlo en una guardería, cómo se siente, si evoluciona, si no. Pero es el niño el que da la señal. Digamos, la maternidad y la paternidad es una relación de dos. No es que yo sola tengo como madre que saber qué tengo que hacer con mi hijo. Siempre y desde el principio es una relación donde la maternidad funciona si leo las necesidades de mi hijo. No es algo que se aprenda en un libro, porque en el libro dice algo general. Pero exacto, mi hijo es este, es Martín, es Pedro, es María, que yo tengo que mirar y hoy necesita esto, mañana necesita lo otro. Por eso es que hace falta la conexión. Entonces, si yo como mamá empiezo a escuchar cosas de mi propia infancia, he de poder resolverlas para poder estar por ese bebé en ese momento, en el aquí y ahora, porque un bebé es aquí y ahora. Y el cerebro, por estadística, se va formando. Si el bebé siente que sus necesidades son reconocidas y satisfechas, es un bebé que no se estresa. Si un bebé no es reconocido y no son satisfechas sus necesidades, porque la mamá no las ve, porque no puede verlas, en este caso el cerebro se estresa. Entonces el cerebro va por estadística haciéndose un cerebro ansiógeno o un cerebro tranquilo. Bueno, en esto, aunque hayan sido diferentes escuelas y diferentes generaciones, tengo que felicitar a mis hijos y a la que es la mamá de mi nieta porque lo han hecho muy bien. Ella es una niña feliz, con 13 años y tranquila. Y sobre todo escucha y se deja guiar, con lo cual creo que lo han hecho muy bien. Aunque en algunos momentos, como este hecho de hacer un listado, a mí no me parecía necesario, a ellos, sobre todo a mi hijo, le dio seguridad, porque para no cambiar ni una punta de cómo había que tratar a la niña. Que después la niña, cuando se empezó a relacionar más cercana a nosotros, se ha tratado perfectamente y es divino, ¿no? La relación. Pero supongo que eran sus propios miedos, ¿no? O sea, era el hecho de que, fíjate, nos venían a visitar y si la niña se le quedaba dormida en el coche, no subían a casa por no despertarla. Te enviaban un coche y te decían, estamos en el coche porque la niña se ha dormido y no queremos despertarla. ¿Perdón? Y se quedaban. Si queda media hora de sueño del bebé, pues media hora, señores, que la tenían en el coche. En vez de cogerla como hacíamos antiguamente todo el mundo y ya, para arriba. Si se despierta, pues ya se volverá a dormir. No, el sueño es sagrado. Ni se nos ocurra movernos del coche con el bebé así. Yo me los imagino. O el silencio cuando andabas por casa y no podía ni moverme porque mi nieta dormía. Hasta que cogí y me dije, ¿sabes qué? Os quedáis, me voy a tomar un café y vuelvo. Cuando se despierte la niña, avisarme, por favor. Entonces, yo me lo tengo muy bien, pero decía, vamos a ver, no tantas exigencias. Después ya fue diferente. O sea, esto es la diferencia de generaciones, ¿no? De cómo lo ven. Después también está cómo se alimentan los bebés hoy en día. Exactamente a punto y así, y no le puedes cambiar nada. Bueno, yo lo respeto muy bien porque considero que si el niño está acostumbrado a un sistema, hay que seguirlo y llevarlo igual. Pero a veces me encuentro con abuelas que tienen muchos enfrentamientos porque sí, porque se sienten utilizadas. Se sienten que les dejan al bebé porque no tienen más remedio, pero después la abuela no puede decir ni media, ni opinar, ni contar. ¿Cómo se vive eso? Bueno, este es otro tema importante que son las abuelas y la crianza. Porque realmente las abuelas también tienen mandatos y han de hacer lo que tienen que hacer, han de cuidar a los nietos y muchas veces sin darnos cuenta los hijos, digamos, vamos pisando su terreno, pisando su autonomía, pisando su vida privada, pisando cosas y ellas no están criadas para hablar, no están criadas para poner límites, no están criadas para defenderse. Entonces mucha abuela cae también en depresión, aunque no, porque constantemente se va minando su espacio y se va entristeciendo, sin llegar a extremos, pero se ha de poder respetar también y la mamá, digamos, la abuela tiene que aprender a hacer respetar y decir que no muchas veces cuando realmente necesita hacer otra cosa. Claro, es que el problema es que yo respeto, pero sobre todo quisiera que cuando uno se hace padre y madre,
admita que la responsabilidad es totalmente de ellos y que los demás están para ayudar, pero no para servir. Para servir están pagar una cangura, que para eso están en su trabajo. Entonces, a mí tristemente recuerdo en mi época abuelas tirando de carritos con casi 80 años, llevando un niño a la guardería y corriendo, o viendo la imagen de que un papá bajaba del coche con un niño a las 7 de la mañana y se lo entregaba a esa abuela y me voy corriendo. Y entonces estas imágenes contrastan mucho. Hoy en día parece que se han borrado mucho porque muchas mamás, porque no hay trabajo, se han quedado en casa y ya no tiran tanto de abuelas. Pero el hecho de que la abuela siempre ha estado para todo y al final ¿qué pasa? ¿La abuela ha perdido la vida propia o qué? A mí me encanta el anuncio que salía por televisión. Un papá que llamaba a sus papás y le decía, ¿y la mamá? No, la mamá se ha ido a la piscina y después, y no sé qué, y no, la mamá no estaba, la abuela no estaba. Y cuando colgaban el teléfono decían, lo siento, Nina, la abuela no está. O sea, esta imagen pues se tiene que aceptar. La otra era muy dura. Bueno, estos son los aprendizajes sociales que debemos hacer todos en estos cambios que hay de rutina, ¿no? Porque antes se dejaba al niño en la abuela y era lo que tocaba y la abuela tenía que aceptar y los padres, esto es lo que tocaba. Ahora, por suerte, también la libertad y la rotura de algunos estereotipos ha permitido hacer cosas más flexibles, ¿no? Pero aquí está el aprendizaje social del pacto, de que la abuela pueda decir lo que siente, de que la pareja pueda expresar sus necesidades y a partir de hacer los pactos, mira, yo puedo ayudaros hasta aquí porque realmente me hace bien, me siento bien, pero necesito para mi propia estabilidad, necesito también estas otras actividades. Entonces la pareja tendrá que poder aceptar y seguramente lo harán, pero todo esto es una habilidad social de poder poner las cosas en pactos, no quedarse con esta rabia el uno con el otro y me siento abusada y me siento, porque al final esto se puede hablar, se puede pactar, pero son habilidades sociales que ahora en estos cambios tan brutales que estamos viviendo en estos últimos 20 años, emocionales, sociales, psíquicos, los tiempos, las prisas, la concepción del ser humano que tenemos ahora y de las relaciones, se ha de poder hablar, se ha de poder expresar para poder ir haciendo pactos. No tenemos ahora estereotipos tan marcados. Tan marcados, no, ahora se tienen que pactar las cosas, pero sobre todo se tienen que pactar entendiendo cada uno su disponibilidad y su tiempo. Y después lo que también es importante, creo, en el momento que tenga la mamá que desprenderse de este niño que va a una guardería, ¿no? Cuando se decide que el niño se tiene que... Yo tuve la suerte de llevar a mis hijos a la guardería para que ya disfrutaran y para relacionarse con otros niños. Lo tuve porque no fueron de bebés, fueron con 2 años. Me pude permitir estar en casa hasta que tuvieron 2 años. Entonces, este hecho, yo no tenía ningún problema ni ningún miedo. Mi recuerdo, y para mí fue bonito, del primer día de guardería de mi hijo mayor, todos los niños lloraban y tal, y mi hijo llegó a la guardería, se miró la clase, empezó a bajar las sillas que estaban colgadas en un sitio, las bajó todas, y cuando me mira, coge un muñeco y dice, adiós mamá. Entonces, ¿cómo me lo tomo? ¿Como una frustración? Porque mi hijo no lloró porque se quedaba allí. ¿O cómo estaba este niño sintiéndose? Porque estaba feliz. Y cuando volví la pregunta clásica, ¿y lloró? No, tu hijo no ha hecho ni una lágrima, se lo pasó pipa. Entonces, ¿quiere decir que lo he hecho bien o es que, no sé, una sensación? Bueno, en este caso es un niño autónomo, un niño seguro, que además necesitaba ya socializar y tener un entorno diferente. Sí, pero no tuve ningún trauma. En cambio, esos niños que lloran tanto, ¿por qué? Porque a las mamás les costaba soltarlos y sus miedos los traspasaban al bebé. Bueno, es bidireccional. Claro, pero en cambio si acostumbramos a prepararnos y a preparar al niño para que se introduzca en la sociedad a través de la guardería, no tiene que haber tantos dramas, ¿no? Bueno, pero aquí está justamente lo que hablábamos, ¿no? Si yo como madre, cuando yo devengo madre, se despiertan en mí muchas cosas que yo no sé, de carencias emocionales. Cuando tengo a mi niño, es mi niño con quien ahora mismo estoy pudiendo llenar esa carencia que yo tengo de historia. Ahí hemos tocado el punto. Estamos llenando carencias con el niño. Entonces, pero si tú estás plena, ¿no? Claro, pero las historias que ya hemos vivido son las historias que hemos vivido y entonces las tenemos que poder trabajar para podernos llenar ahora en el mundo adulto de diferentes maneras, porque nosotros los adultos nos podemos llenar de diferentes maneras y además reconocer que esa necesidad no es la misma que tengo ahora de adulto. Cuando soy pequeño, esa carencia emocional es brutalmente dolorosa.
Pero ahora de adulto yo puedo entender, no tengo un abrazo, no tengo no sé qué, y más o menos puedo buscar amigas, puedo pedir un abrazo, puedo, ¿no? Pero cuando soy pequeñito no tengo ninguna herramienta. Sí, Entonces, cuando yo trabajo esa carencia fuerte, no la traslado al amor del bebé. Entonces, este punto de la relación maternal o paternal, sobre todo maternal, de la separación, no es tan traumática, porque si la mamá es la que no se puede separar de ese bebé, el bebé también siente la atención de la madre. Entonces aquí es donde ese bebé se siente parte de su madre, no un ser en sí mismo que puede ir y disfrutar del mundo, claro. ¿no? Y entonces no se O sea, quiere quedar. ahora me está haciendo pensar que entonces yo, y estaba convencida, pero me está haciendo pensar que yo soy una niña muy amada. Porque yo nunca he sentido esa carencia. Pensar que yo llegué a este mundo de forma curiosa a los 7 meses, ¿no? Quería ver el mundo. Y claro, lógicamente fue un bebé muy, muy esperado y muy amada. Y además, el recuerdo que me explicaba mi madre es, como yo era muy llorona, porque supongo que mi cerebro no estaba todavía formado con 7 meses, había cosas que encajar, mi padre antes de trabajar me pasaba paseando por el pasillo de casa por un montón de rato para que mi madre descansara, pero después llegaba y mi mamá siempre me ha tenido, bueno, me ha amamentado hasta los 2 años, porque había que crecer al bebé, ¿no? Porque nací 7 mesinas con 1 kilo 650 gramos, había que hacerla crecer, pero mientras me alimentaba con su pecho, también me dio mucho amor y a lo largo de la vida fue lo que me transmitió y supongo que porque yo nunca me he sentido carente en esa maternidad de mi madre que la hizo plenamente, tampoco sentí la carencia de soltar a mi hijo, entonces. Esa es la relación que tú me estás ahora explicando, ¿no? O sea que realmente los hijos son nuestro reflejo. Eso es muy bonito. Y las maternidades ahora son, en el contexto actual, de alguna manera son más complicadas, pero hay que poder buscar las carencias personales que se despiertan cuando viene un bebé, sin querer, porque se despiertan, son emocionales y están registradas en el cerebro en una parte muy, muy adentro, porque las vamos guardando, guardando, guardando con todos los devenires de los años que vamos pasando. Nos vamos tapando. Exacto, vamos tapando y cuando nace la experiencia emocional profunda de un bebé saca todo lo profundo que tenemos. Lo que estaba escondido por ahí. Entonces, si hay alguna sensación de que no acabo de disfrutar de mi bebé y estoy un poco con sentimientos que siento que no tocarían en este momento, no culpabilizarse y saber que esto es lo normal, que Claro. muchas, digamos, la mayoría de las historias no son completas. No, maternidades perfectas no existen. No. Una vez una psicóloga que yo tenía cuando era jovencita me dijo, no existe el Pulitzer ni el premio Nobel a la mejor madre, porque ser madre es esto que les decía, ¿no? Una persona que mira la necesidad de esta otra persona y entre los dos ella lo satisface. Esto es la maternaje. Y no nos podemos preparar para ser madres salvo revisando un poco a ver qué nos pasó en nuestra infancia cuando aparece la oportunidad o cuando viene el niño, para poder estar libres y tranquilas, para poder decodificar a ese niño. Entonces, en la decodificación tampoco voy a poder decodificar todo, algo le faltará a ese bebé. Y ese bebé, si le falta alguna cosa que es mínima, no la base, sino es mínima, también es importante que falten cosas, porque ese niño va a tener que buscarlo afuera. Pero si no le falta nada, aquí se hace una simbiosis en la que después no se pueden separar. Ahí. Entonces si, aquí si hay su enfermedades... mundo es la madre o el padre, es un problema después. Claro, entonces tiene que haber alguna carencia. No podemos pretender llenar todas las necesidades del niño porque nosotras no fuimos llenadas, digamos, en su momento, porque siempre es necesario un plus. Siempre es necesario un quiebre en algún momento y en algún espacio para que ese niño se gire y vaya a buscarlo fuera. Claro. Y además hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, el hecho de que no podemos llenar las carencias de amor con objetos. Yo no he podido estar con mi hijo, yo le compro esto para que esté feliz, para que me quiera mucho. No, eso es inviable. Pero hay mucha gente que pasa por esa etapa, como no puede entregar todo el amor porque no tiene tiempo, no te puede dedicar, compensa con cosas que van comprando por ahí, ¿no? Y entonces es un problema. O después cuando la niña o el niño va creciendo, se les va dando unos permisos que nos tocan por el hecho de que se excusan porque no estuvieron bastante tiempo, porque no pudieron por el trabajo con esta niña que ha crecido
bueno, pues en un entorno de familia o de abuela, pero la mamá como tal no ha estado presente lo que ella deseaba o lo que ella necesitaba estar y piensa que esta criatura pues tiene que vivir y se le permite pues ciertas cosas que no tocan por edad, como salir y llegar tarde a ciertas edades. No, no, es que se está creciendo y tiene que tener su espacio. ¿Cuándo hay que empezar a darle ese espacio tan famoso? Bueno, es que depende de cada, en una buena relación los padres se dan cuenta cuando el niño ya está preparado para hacer alguna experiencia fuera. Sí. Entonces lo acompañan, sí, para que esta experiencia que va teniendo fuera, cuando vuelve, este niño puede expresar, puede explicar y puede decir, mira, me ha pasado tal. Entonces, ¿qué hace el niño? Va explorando el mundo exterior, pero acompañado. Sí, pero lo difícil es cuando realmente sueltas sin acompañamiento. O sea, ya tiene una edad que se puede ir sola. Por eso si los papás son en el fondo, como somos todos, niños carentes y esa carencia la suplen con un cargo en una empresa y cada vez están más involucrados con esta empresa, poco disponibles están realmente a nivel papás. emocional para poder estar con este niño, para estar disponibles, porque ellos están llenando sus carencias con otra cosa. Igual que las mamás, muchas mamás están mucho en el exterior. A mí me ha llamado siempre la atención cargos públicos que hemos tenido en España, que eran mamás que estaban por parir y estaban teniendo cargos públicos de dedicación exclusiva. Entonces, esto de compartir la maternidad, bueno, no, pero quedaba con la abuela, pero teníamos una canguro. Pero la relación con la madre es la relación con la madre. No nos olvidemos que el bebé ha nacido con un cierto registro de latido de corazón, de cosas que son básicas y primitivas. Claro. Entonces a la función materna sí que la pueden cumplir otras personas. Pero la pregunta siempre va a ser, ¿y qué ha pasado con mi madre? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, bueno, al final, el hecho de... Por eso siempre digo que en realidad es es trabajar que la perspectiva cuando uno tiene un hijo es el niño, porque es el niño el que está vulnerable, es el niño el que necesita. Si yo también necesito, estoy en legítimo derecho de yo también necesitar, porque he vivido una historia que no la había sabido, que no la recordaba, que no me había dado cuenta. Sí. Entonces ahora yo como mamá tengo el derecho de sentirme rara o angustiada o no tengo paciencia con el crío, ¿vale? Pero entonces esto, para que nuestro hijo no vaya creciendo en la misma abandono emocional que el que he crecido yo, pues entonces yo me miro, yo me pregunto, yo me trabajo para saber dónde estuvieron mis carencias. Ya soy adulta, ya las puedo tolerar, ya las puedo entender. Eso me libera para poder estar con este niño. Y con este niño yo voy viéndolo a él constantemente cómo va creciendo y en un momento dado me doy cuenta que ya no me necesita tanto. Entonces ahora empiezo ya a dejarlo en diferentes experiencias como son los abuelos, la guardería, una tía, los amigos. Que pueda estar experimentando otras cosas y yo tengo ya la posibilidad de ir a reexperimentar mi mundo también. Exacto. Es decir, no tiene por qué ser un peso todo esto, no. Simplemente es aprendizaje, es revisión, es estar muy consciente de los sentimientos que uno tiene adentro como madre, no asustarse de esos sentimientos y reconocerlos como algo que se ha de trabajar, no es tan complicado. No, simplemente es primero reconocerse y saber qué nos pasa, las carencias que se han vivido y qué necesitamos para seguir estando llena y poder entregar ese amor completo a esa criatura y bajo unas pautas correctas. No de que el niño me llena, pero yo no puedo entregar porque no tengo, ¿no? Siempre, y tampoco hay que juzgar nunca a nadie, porque hay que tener en cuenta que nuestros ancestros son nuestros ancestros y todos van aprendiendo. Cuando alguien se queja de sus madres o de sus padres o de sus parejas, yo siempre dije, te quejas de tu marido, mira hacia atrás y mírate al suegro y tendrás un reflejo. Entonces eso es la vida, es siempre un reflejo de todo lo que va detrás de nosotros. Somos modelados. Estamos ahí, entonces estamos bajo aprendizajes. Lo que pasa que también es muy curioso que las sociedades a veces nos obligan a hacer cosas que no tocan, porque en la sociedad de tribu, la tribu protegía siempre a esos bebés y siempre estaba rodeado de mucha gente, de muchas emociones, de muchos aprendizajes continuados, sin tener que ir a una escuela, porque en aquello que no habían escuelas, pero era la propia escuela de la vida. Y es como los animales, tú ves a un orangután que siempre lleva a su bebé colgado al pecho y aquellas mujeres siempre salían a trabajar al campo con la bebé colgada
en sus espaldas. O sea, físicamente no se apartaban de ellos. Y después pues se movían, los niños van creciendo con otro afecto. Eso estaba muy bien. Hoy en día, como nos hemos llevado a ciudades tan industrializadas, todo ese contexto ha cambiado tanto que nos ha afectado. Por eso también el contexto a las mamás también las hacen sentir solas, porque son contextos que separan el trabajo de la crianza, muchas veces no se puede compaginar. Entonces el contexto en el que estamos viviendo es especialmente violento Sí, para criar. sí, Entonces es duro. tenemos que poder limpiar nuestro interior, hacer espacio en nuestro interior para que ese crío que venga crezca, sobre todo seguro, y a partir de ahí él también tenga herramientas para este mundo nuevo que está Ha llegado, viviendo. que está explorando, ¿no? Bueno, estamos al final de nuestro tiempo, pero esa maternidad me ha gustado como tema. Espero que a ustedes también, porque las mamás que son jóvenes pues pueden tener un poco más de tranquilidad en saber que no se tienen que sentir nunca culpables, porque no hay culpabilidad. Los niños no vienen con ese manual, como yo decía hace un momento, y todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero sí que es importante que si nos preparamos para esa maternidad, pues revisen ustedes y busquen ayuda, porque es necesario buscar ayuda de una persona, de un profesional que os pueda poner sobre la mesa y responder un poco o ayudaros a encontrar esas respuestas y ese entendimiento, ¿de acuerdo?, de por qué os sentís diferentes después de haber tenido un bebé. Es como cuando se produce ese vacío posparto. Claro. Es casi lo mismo, o sea, es un vacío posparto prolongado, ¿no? Entonces, esos vacíos, esas carencias, hemos de encontrar respuestas. Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Sí, sí, Pero también los hijos vienen dándonos la oportunidad de descubrir nuestras propias sombras. ahí Laura está. Goodman dice que nuestros hijos son una bendición para nosotros como personas, para nosotras como mujeres, como madres, Por porque al supuesto. nacer nuestros hijos se despiertan nuestras sombras y es una gran oportunidad para poder entenderlas, para poder comprenderlas y pasar. Entonces ser una persona a partir de nuestros hijos, personas realmente plenas para vivir el resto de la vida que nos queda. Claro, y seguir a lo largo de la vida de ese niño que será adulto y serán grandes personas en el acompañamiento, aunque sea en la distancia, pero sentirse bien, porque cuando ves que esa persona ha aprendido desde lavarse las manos cuando era un niño a comer correctamente y se va a casa de un amigo y a lo mejor la pataleta que cogía en casa porque no quería guisantes, en la otra casa no lo va a hacer. Y se va a comer los guisantes aunque no le gusten. Y entonces tú le preguntas, ¿le has puesto guisantes? ¿Y se los ha comido? Raro, en casa no. Ay, sí, su hijo se ha portado muy bien, se lo ha comido todo. Ahí tú piensas, oye, el niño lo ha entendido. Que en casa se puede dar ciertos permisos, pero que en el exterior tiene que acompañar una línea de aprendizaje. ¿Sí? Y nosotras las mamás, último tema, es que no es la misma posición de un bebé a la posición que debemos tener cuando tienen 8 años, cuando tienen claro. 10, 12, 15, 21, 30, 40. Es decir, Se tiene que ir nosotras soltando. tenemos que ir trabajando nuestra posición, dónde nos tenemos que poner ahora para ejercer la maternidad. Exacto. No es una cosa fija para toda la vida. Es los niños, nuestros hijos necesitan que nos pongamos en diferentes lugares para acompañarlos, pero no para ni invadirlos ni abandonarlos. Es decir, todo esto es un trabajo de conexión. Si yo estoy libre de mi propia historia o de alguna manera la conozco y la puedo gestionar, voy a poder saber en dónde ponerme porque voy a reconocer, e incluso los hijos aprenden a hablar, es decir, mamá, no me abraces tanto, o mamá, esto no te lo cuento a ti, prefiero contárselo, y uno saber que bueno, que este es el rol de madre, ¿no? Y que simplemente el niño está ejerciendo su autonomía, su decisión está creciendo, y no ponernos mal por esto, es decir, saber que siempre y alrededor de la historia de nuestros hijos, nuestro lugar va a ser diferente, tiene que crecer, claro, nuestra maternidad junto con ellos. Sí, pero sobre todo nos daremos cuenta que a pesar de que nos hemos cambiado de lugar en el rol, siempre nos han querido y siempre nos querrán. Nos van a necesitar toda la vida. Toda la vida, pero además es un amor de respeto que tú vas a ver reflejado cuando ese niño crezca, sea padre o sean madres, digan, bueno, está bien, o sea, han aprendido, pero yo he ayudado a que esa persona madura. Y esa persona madura que yo he ayudado a crecer, hará crecer a otro ser de una forma correcta. Entonces, esto es el mejor regalo que te da la vida, ver el reflejo, ¿no? Ver ese amor ahí. Lo único que me preocupa en una cosa es, a ver, ¿hasta qué punto las abuelas pueden estrujar a los niños? Ahora estamos en este rol de hasta aquí, hasta allí.
Yo esas cosas no las entiendo porque la relación que tengo con mi nieta es ella que te busca y te abraza con amor. Entonces yo no me siento que la estoy invadiendo, yo estoy correspondiendo a ese amor. El hecho de que digan a la abuela, no la toques tanto, no la truje tanto, esas cosas son necesarias. Pero esta es una cuestión muy particular Pero de está cada como muy de familia. moda, ¿no? Está como muy de moda, porque veo mucha gente joven que está, no, el niño tiene sus derechos, al niño no le toques, al niño no le des el aire. Y me quedo así pensando, digo, bueno, En bueno. el fondo todo tiene que ver con nuestras propias historias, con nuestros propios padres. Ah, mira, Entonces no aquí es una moda, es un problema de esa de cada persona. familia, de cada persona. Ah, ya decía yo que algo no me cuadra, porque pero te conozco mucha gente joven y que está muy bien formada y muy bien educada, que me sale con estas posturas. Y dije, ya me ha roto el programa y yo ya estoy fuera de onda. Bueno, digamos que culturalmente también hay unos factores, porque en los países del norte, por ejemplo, a los niños no se los puede tocar mucho. Dentro de la familia me parece que sí, no puedo asegurarlo, pero socialmente los maestros no pueden dar un abrazo o no, digamos que el espacio del niño sea de respetar. Entonces a veces hay espacios que no van con la naturaleza del niño, pero bueno, el niño se va modelando ese espacio. Pero el niño se adapta. Lo que no hay que, antes de que el niño mueva el pie hacia la abuela, le está diciendo, "Ah, la abuela, no la acerques". Bueno, esto es muy Y particular, veo no sé mucha si es... tristeza en muchas abuelas que yo conozco, mucha tristeza en este punto, que quisieran abrazar y no han podido, o sea, no. Yo tengo la suerte de sentir esos Esto abrazos. quizás tiene más que ver con la historia de esos hijos con esa abuela. Bueno, pues será por eso. Espero que no sean todos los niños que estén programados y vengan con el chip de no me toquen, ¿no? Porque ya no hemos pasado bastante con la historia de la pandemia, que no nos podemos tocar y gracias a Dios que ahora ya nos podemos acercar un poco más, aunque sea bajo aséptico de bien lavados y bien planchados, pero que volvamos a tocarnos porque el toque es necesario. Y siempre piensen que los primeros años la demanda es muy grande porque esa personalidad se tiene que formar, el cerebro se tiene que formar. Pero estos años de más demanda, de más trabajo como padres, son la base, son 15 años o 10 años, o porque también los primeros años si son buenos, luego la adolescencia no es No tan tan dura. terrible. Entonces piensen que los años que nos tocan estar disponibles son la garantía de que luego nuestros hijos van a volar. Ah, exacto. Y además nuestros hijos van a saber que pueden volar lejos porque siempre tienen un lugar donde volver, Sí, donde sí. se sienten seguros, queridos y atendidos si les pasa algo. Es decir, es muy importante la crianza de los primeros años, de poder hacerla lo más ajustada posible, y por eso hemos de trabajar en nosotros mismos para poder decodificar las necesidades de los niños para que nazcan seguros, con autoestima, con los límites puestos en cuanto a cómo es el mundo para poder relacionarse, porque esto hace que son niños que cuando son pequeñitos salen y juegan, van corriendo un poco 3 metros, vuelven, la miran a mamá si está, luego Y siguen hacen 5 corriendo. metros, luego hacen 10 metros y se quedan más tiempo. Es decir, el niño ya solo va, y cuanto más seguro se siente, más lejos va. Por eso estos años de tanto esfuerzo, digamos, de disponibilidad de tiempo, de energía, de amor, de decodificación emocional, de aprendizaje para nosotros, la recompensación es que a partir de que empiezan a ser autónomos, realmente es un disfrute. Entonces Sí. es mejor ponerle toda la energía posible, todo el aprendizaje, toda la búsqueda, toda la curiosidad posible de cómo puedo yo decodificar mejor a mis hijos, porque la base es esta, que él esté satisfecho en las necesidades que tiene. Por eso es que hay que aprender qué es mi niño, qué necesita, y yo lo tengo que mirar. Y si no puedo mirarlo porque estoy pendiente de mis propias cosas, bueno, limpiar estas cosas para poder estar con él en la aquí y ahora. Luego estos niños vuelan y están tranquilos y llevan una vida estable y Tan uno lo puede seguros. disfrutar. Sí, eso. Disfrutar, como hemos disfrutado contigo hoy, escuchándote esas lecciones que son importantes, tomar nota, porque bueno, la vida es un continuo aprendizaje en cualquier momento y entonces cuando sintamos que algo no va, hay que buscar ese apoyo. Ya sabéis que al final del vídeo está el teléfono de Susana, por algún comentario, por alguna necesidad, podéis acudir a ella y seguro que vas a hacer una buena descodificación de la propia persona y os va a enseñar a cómo trabajar con esos niños. ¿Sí? Así que gracias por estar aquí, Susana, gracias a ustedes por seguirnos y escucharnos y hasta la próxima semana en que nos veamos a ver qué nos trae de nuevo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, hasta la Hasta próxima luego. semana.